Bien, queridas galácticas y galácticos, estamos en los especiales de Galáctica Noticias Local e Internacional y un tema que realmente preocupa y muchísimo, es tremenda la cantidad de mensajes de WhatsApp que recibimos diariamente en relación al tremendo incremento de la inseguridad en el ámbito de la capital federal, curiosamente, y la provincia de Buenos Aires, primero y segundo conurbano, que está colapsado, ¿no? Llama poderosamente la atención que el gobierno de la Argentina en esta materia tenga un descuido realmente muy lamentable, muy vergonzoso, porque prácticamente la ciudadanía de la Argentina está totalmente desprotegida. Un tema que realmente debería concientizar a la dirigencia política para de alguna manera empezar a trabajar en serio con estos temas. Se habla mucho y se hace poco, ¿no? Un tema bastante frecuente en esta Argenlandia compleja que vivimos. Por eso hemos convocado otra vez a nuestro especialista en temas de seguridad en la República Argentina, el excomisario y actual abogado Luis Vicad, con quien vamos a estar dialogando justamente con relación a esta grave problemática que padece la Argentina de estos tiempos. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Bienvenido, como siempre. Buen día, Pedro, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Luis, te imaginarás el tema que nos convoca, ¿no? Realmente estamos también bastante sorprendidos en estas horas por la gran cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los ciudadanos de la Argentina, específicamente, como lo comentaba en esta introducción, dentro de lo que es el ámbito del conocido ámbito capitalino, primero y segundo conurbano bonaerense, lo que está pasando en la costa atlántica argentina, la cantidad de robos, de hechos de inseguridad, lo que acontece con el tema del narcotráfico en la frontera norte de la Argentina. Estamos hablando de Salta, Jujuy, Formosa, también, y específicamente el drama que viven los rosarinos en Santa Fe hace muchos años, que está cada vez creciendo y que parece mentira que nadie quiera hacer nada al respecto, ¿no? Sí, no sé tanto si nadie quiere hacer nada, pero sí que no se hace lo como suficiente, corresponde. eso es indudable. Sí. El tema es que los resultados a la vista están, tenemos un proceso de violentización absolutamente creciente en forma geométrica, ya no aritmética, claro. Y los números de la Procuración, los números de la estadística oficial nos dicen eso, ¿no? Sí, sí. No es una cifra que englobe a la cifra negra del delito, que es otro tanto. Sí. Y realmente, vos fíjate que hemos tenido un aumento sustancial en todo tipo de delitos, pero también en la violencia con que se cometen este tipo de delitos. Eso es lo más raro, ¿no? Es medio como inexplicable, teniendo en cuenta realmente que uno ve, como vos lo comentabas, que tal vez hay una intención de hacer algún trabajo de campo de base, pero en la práctica no se ve como debería serlo, ¿no? Sí, es así. Vos sabés que desde el principio de la pandemia pareció que el delito violento en el AMBA, que es la zona a la cual vos te referís, o sea, Ciudad de Buenos Aires, primer y segundo y parte del tercer cordón, en este sector tenemos la policía de la ciudad, que tiene una gran capacidad de respuesta, eso no se puede negar. Es una fuerza con una gran dinámica, digamos, y apoyada tecnológicamente bastante bien. Con la televigilancia, los anillos digitales, etcétera. Y luego tenemos el conurbano, en donde la cuestión es más difícil, por muchas características, por muchas cuestiones, hasta de orden táctico, de orden geográfico y demás. Pero realmente el delito, lo que ha pasado es que sigue lo que se llama la bajada latinoamericana. La bajada latinoamericana es el mato primero y pregunto después, o mato y robo. Claro. Que es lo que se hace en Brasil en los semáforos, claro, ¿no? Cosa que no se veía en años anteriores, ¿no? O sea, habían hechos delictivos de robos, pero no había una agresión directa contra la víctima, ¿no? Exacto. Eso es lo preocupante. Sí. Gratuitas, como por ejemplo, yo anoche veía en un programa de cámaras de televisión que se asaltaba un polirrubro, se golpeaba al dueño, se le gatillaba, una locura, y luego total, ¿no? Se iban. No salía de bala, pero la idea de matar estaba, ¿no? Claro. Y esto antes no pasaba. Es un poco parecido al hecho que ha acontecido en las últimas horas con estas barras, estas patotas, estos grupos tipo pirañas que asesinaron
en la zona de José Cepaz a un hombre que tenía 48 años, ¿no? Vos fíjate la locura de patearlo, pegarle, este tipo de estilo de ataque en banda piraña, ¿no? Que vos justamente hacías referencia a lo que pasa en algunos países de Latinoamérica, a Brasil específicamente, donde se juntan ya con la intención de matar directamente, no solamente agredir, golpearla, robarla, sino directamente asesinarla a la persona, ¿no? Bueno, es que este tipo de delito de sangre, en ciertas personalidades psicopáticas o patológicas, digamos, psicóticas también, el placer de matar se hace vicio. O sea, hay mucha gente que no sale a robar, sale a matar con la excusa del robo. Este es el gran problema que estamos teniendo, que Salvador, bueno, ahora lo encaró en una forma muy efectiva, muy dura, que acá no se puede por cuestiones políticas, pero Salvador está librando una guerra abierta contra las maras, que prácticamente le estaban copando el país. Claro, sí, llegó un momento que era inmanejable. El presidente se puso la gorra, se puso al frente y está llevando una campaña que hasta ahora parece que va dando resultado, por lo menos de tener contenido a estos cientos de miles de delincuentes, con lo cual la incidencia delictiva va decreciendo, cosa que nosotros no tenemos acá. Acaban de tirotear un patrullero en la Panamericana, hay unos... Ahí en la zona de Campana, ramal Campana, ¿no? En el ramal Campana, justamente, los detuvieron, pero el patrullero chocó. Hace pocos días atrás la violencia en el fútbol, con un policía de la ciudad con conmoción de cráneo y 14 heridos policías. Tenemos una situación de convulsión general que, bueno, es poco saludable decirlo a veces, pero es bueno que la gente lo sepa. Que lo sepa, claro. Ahora, esto que estamos planteando realmente no es nuevo, ya viene de hace mucho tiempo y se fue incrementando. ¿Qué está pasando? ¿Hay una connivencia de parte del sistema político en la Argentina porque no se le da las herramientas adecuadas como para que puedan actuar en una prevención razonable las fuerzas de seguridad? Vemos lo que ha pasado con el tema de la liberación de gran cantidad de presos y como que hay un atropello contra la autoridad, ¿no? Ese envalentamiento, ¿viste? Ese hecho de agredir directamente a las fuerzas de seguridad con un irrespeto notable que se ve, ¿no? Y hay un sector de la política como que lo avala, eso es lo llamativo, ¿no? Pareciera que hay sectores muy puntuales, casi personalizados, que no hacen lo que deberían hacer. Con lo cual, de alguna manera, hasta constituiría un delito, ¿no? El incumplimiento de los deberes del funcionario. Pero, en general, me parece que lo que tenemos es un desborde. Es un desborde, ¿por qué? Porque el agua creció, la presa no puede contener este nivel delictivo. Esto lo vemos en Rosario, el fruto de años de colusión, lenidad. Y bueno, y esto nos lleva a una situación que... así como decían 1 o 1000 Vietnams, en una época era el refrán, 100.000 Vietnams, nosotros estamos teniendo 1.000 y esperemos que no 100.000 Rosarios, porque la situación se va a tornar ligeramente invivible, ¿no? Vos fíjate que hubo, por ejemplo, en otra zona turística muy importante como es la costa atlántica, la zona de Mar del Plata también, hace poco un asesinato de un joven que justo había cumplido 30 años, Martín Mora. Ahora hay otro hecho, hubo en este intermedio también varios casos más que no llegan justamente a la difusión en los medios de comunicación, pero en La Ferrer, por ejemplo, en La Matanza, volvieron también a matar a un joven otra vez a puñaladas en una pelea callejera, ¿no? Esto es muy frecuente y supuestamente hay algún tipo de control con las cámaras. ¿Qué pasa que no se llega a tiempo para contener y frenar este tipo de locuras? Porque realmente en el caso de Martín en Mar del Plata lo acuchillan directamente, lo asesinan por la espalda, no le dan tiempo a nada, ¿no? Estos tipos tienen realmente un problema psicológico muy grave y después no son tratados adecuadamente como para de alguna manera restablecerlos emocionalmente a estos personajes cuando salen, y en el caso de los menores que están horas detenidos nada más, acá como que hay una connivencia de la justicia y del sector político que permite esta, digamos, locura de reciclar a la delincuencia permanentemente, ¿no? Te contesto la pregunta en dos partes. Dale. La primera, ¿a quién le conviene este estado de prácticamente guerra civil no declarada? Ya lo sabemos, ¿no? Al narco. Exacto. Al narco. Porque en este mar proceloso de violencia y temor, el narco prospera.
Y si alguien lo quiere discutir, lo discutimos al aire, no hay ningún problema, porque este es lo que está pasando en México, en Honduras, en Guatemala, en Brasil y en todos lados. En una época se hizo un estudio en donde se puso 10 ratas blancas en una jaula de 2x2. Al mes, esas 10 ratas ya eran 100 ratas blancas en la jaula de 2x2. Sí. Luego, cuando comenzaron a ser 500 ratas blancas, empezaron a atacarse entre ellas, con una agresión increíble que era seguida por los científicos que llevaron a cabo en Estados Unidos este experimento. Y luego, cuando llegaron a casi 1000 ratas blancas dentro de la jaula de 2x2, fue una masacre. ¿Qué significa esto? La jaula de 2x2 es la sociedad. Las ratas blancas somos nosotros, objetos del experimento. La violentización de la sociedad es el fruto de las frustraciones, valga la redundancia, en la cual estamos viviendo. Y esa frustración genera agresión, genera violencia callejera, que un energúmeno saque un bate de béisbol para pegarle al otro, que a su vez le rompió el foquito, el espejito, y entonces puede haber un homicidio, y de hecho, por suerte no lo hubo. Estas violencias callejeras se producen de a cientos por día. Sí, lo vemos permanentemente uno en la calle, o sea, la locura es constante, ¿no? Aparte no hay un mínimo de control, lo llamativo pasa por allí. Este ejemplo que vos das realmente es muy clarificador, espectacular, porque demuestra lo que pasa justamente en esta Argentina descolgada que tenemos hoy por hoy, de alguna manera, porque las autoridades saben de que es necesario hacer un proceso de prevención, pero justamente ahí es donde evidentemente están fallando, no se están haciendo las cosas, no porque no se pueda, como yo te lo decía en un principio, sino aparentemente hay una doble intencionalidad, ¿no? Mirá, liberar las zonas como están, la liberación de zonas en el ámbito del primero y segundo conurbano bonaerense, queda claramente demostrado que es un hecho real, ¿no?, que padece la gente día tras día. Bueno, lo dice la propia gente, no lo estamos diciendo nosotros. Lógico. A ver si después nos amenazan. Claro, sí, no, pero es así, la propia gente llama y te dice, la propia gente en no vemos ningún tipo de control. Agarra el micrófono y te dice, pasa esto, y el patrullero estaba enfrente y no hizo nada. Esto lo veía ayer con el tema de la violencia en el fútbol, ¿no? Claro, en el tema deportivo es lamentable lo que se ve, ¿no? O sea, ven que se viene el bolonqui y como que se replegan, ¿viste? En vez de agarrar y intervenir o separar o quedarse en el medio como para evitar los enfrentamientos. O sea, si vos permitís que se produzcan los enfrentamientos, pues bueno, eso resulta una batalla campal, que es lo que se ve constantemente. Bueno, ¿no? en el caso de San Lorenzo, por ejemplo, en el fin de semana, las autoridades del club salieron a hacerle una denuncia a la policía de la ciudad porque decían que había atacado a tiros a sus parcialidades, que en realidad eran barras bravas que querían entrar sin entrada. Esta es la realidad de la milanesa. Claro. Y cuando uno ve al policía que efectivamente dispara con la escopeta, lo que está disparando es cartuchos de estruendo. Claro. O sea que evidentemente estaban viendo otra película o están mal asesorados la gente del club de fútbol. Claro. Y lejos... Pero a veces hay connivencia con algunos de los directivos con las barras bravas, eso también se sabe de hace décadas, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Después se descubrió, Pedro, que uno de los móviles que participó en el otro, en Luján, en el otro tiroteo que hubo, uno de los móviles pertenecía a un directivo del club, parte de la barra brava. Por eso. Así que... Ahí queda, pero más que claro la situación, ¿no? Esto que también se viene viendo con bastante frecuencia, es responsabilidad también de la dirigencia política que está en connivencia con muchos justamente de estos dirigentes directivos de los propios clubes, ¿no? Evidentemente ha sido demostrado en más de una oportunidad. El negocio del barra brava, el hooligan no debería de existir. Claro. Pero ¿qué pasa? Se corta el negocio de las drogas, el menudeo, la venta de la coactiva de los estacionamientos, la venta de la protección a los pequeños comerciantes irregulares que hacen su negocio ahí en las alrededores de la cancha. Mira, perdón que te interrumpa, pero mira, ya empiezan a llamar enojados. Algunos, viste, que,
no voy a dar el nombre, pero después voy a hablar con él. Ahora no lo voy a atender, pero ya llaman, viste, como para seguramente hacer algún reproche por lo que estamos comentando. Pero esto que vos comentás es la realidad, es lo que estamos diciendo, es lo que pasa a diario, ¿no? Entonces estaría bueno que en vez de llamarnos, seguramente ya sé, para decir, bueno, bajen un poco los decibeles, no, estamos planteando la realidad de lo que pasa en esta triste Argentina que tenemos, ¿no? Producto de la insensatez que se vive constantemente, ¿no? Esto de matar al mensajero es un clásico, ¿no? Claro. Es mucho más fácil matar al mensajero que aceptar una realidad que implica que no hay la proficiencia suficiente en algunos estratos como para parar esto, porque mi respuesta sería, bueno, si esto está mal, ¿por qué pasa? Claro. ¿Y por qué dejan que pase? ¿Y quiénes son los responsables de que esto siga sucediendo y no ponerle freno, ¿no? De alguna manera rearmar algún sistema de prevención adecuado y razonable. Lo otro que se da, Luis, con bastante frecuencia, que llama también mucho la atención, y en base fundamentalmente a la cantidad de mensajes que voy recibiendo de los oyentes y televidentes de algunas zonas del conurbano bonaerense, es la liberación, como ellos me dicen. Bueno, acá no vemos realmente patrullaje, no vemos policía, y lo poco que se ve son vehículos totalmente destrozados, que no tienen luz, que no tienen ningún tipo de seguridad, ni siquiera para las propias autoridades que están conduciendo o que integran justamente las patrullas de control. Ni hablar lo que pasa en las zonas rurales. Por ejemplo, me están diciendo de que el conurbano bonaerense, por ejemplo, zonas de Varadero, San Pedro, 25 de Mayo, por ejemplo, acá tenemos otros oyentes de Monte Grande, bueno, gente de La Matanza hay cientos de miles, Morón, San Justo, Ramos Mejía, por ejemplo, muy cerquita de la propia capital federal, ¿no? Este desbarajuste ¿puede tener algún tipo de solución? ¿Vos estimás de que de alguna manera se puede resolver si se toma, como quien dice, el toro por las astas? Sí, yo creo que no está todo perdido y hay una luz al final del túnel. Tiene que haber una decisión política que supere lo meramente discursivo, que sea práctico, requiere mucho dinero en logística y requiere también, no digo la política de Salvador, pero sí requiere enfrentar algunas corrientes abolicionistas desde el punto de vista judicial que consideran que el delincuente es culpa de la sociedad de bien. Entonces la sociedad de bien tiene que pagar por ese delincuente, y esto es lo que hace que muchos policías a la hora de desenfundar lo piensen dos veces y tal vez terminan muertos ellos, ¿no? Ahí está el temita. Vos fíjate, aquí se dan casos, por ejemplo, llamativos, la gran cantidad también de víctimas de robos que terminan hiriendo y matando a ladrones también últimamente, producto de la inoperatividad y de la ineficiencia también de las autoridades que tendrían que estar manejando esto. En el ámbito del Gran Buenos Aires, esto también es moneda corriente que acontezca, ¿no? Es otro tema realmente que habría que repensar cómo modificar estas cuestiones graves que está viviendo la ciudadanía. Sí, entonces que esto de los linchamientos, por ejemplo, o el arresto civil que se transforma en linchamiento, o la legítima defensa que pasa a ser exceso de legítima en un instante, y que termina con una suerte de cierre y corse siniestro en donde termina presa la víctima en vez del victimario. El victimario es menor y se va, y la víctima queda presa por haberse defendido del victimario. Pero esto es producto también del cansancio que tiene la gente, porque muchos nos dicen, bueno, estamos cansados de que realmente todos los días tengamos la misma problemática, ¿no? Bueno, hay ciertos sectores que han acordonado calles, que a la noche prenden troncos, que patrullan los vecinos como vigilantes civiles. Realmente son situaciones muy, muy, muy complicadas, que también es muy complicada revertirlas, ¿no? Porque requiere mucho dinero, requiere mucha logística, requiere mucho material, y requiere capacitación también y puesta a punto de las fuerzas que se tienen que encargar, y por supuesto inyectarles nuevamente ese no miedo, ese temor reverencial que la autoridad imponía al ladrón, es lo que se ha perdido. Claro, es un poco la reacción contra los propios delincuentes que tienen las personas afectadas, porque realmente están en una situación de imposibilidad
de alguna manera de contar con algún mínimo respaldo. Inclusive vos hacías referencia a algunos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. En este caso también se conoció, viste lo que pasó en Merlo, donde también un policía que es agredido, que se enfrenta ante un hecho de robo, por ejemplo, de su moto, al resistirse al asalto, y bueno, termina justamente por la reacción frente a los malvivientes, que no paran de crecer, como lo venimos hablando en la zona, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que están hablando casi de un promedio de casi cerca de 7 a 10 ladrones que terminan con heridas o directamente fallecidos por la reacción que está teniendo en estos tiempos la gente, la sociedad, ¿no? Porque ya hay un cansancio por la ineficiencia que tienen justamente los responsables de no actuar como deberían hacerlo, ¿no? Bueno, sí, justamente esto es lo que yo te decía antes, la frustración genera agresión. Sí. Es decir, muchas veces el perro que te muerde porque tiene miedo de tu cercanía. Y la sociedad en este momento está como el perro apaleado, ¿viste? O me dan de un lado o me dan del otro. Y si me asaltan, me matan. Pero si me defiendo, voy preso. Claro. Entonces cuando vos le das un problema que no tiene solución, la gente se frustra. Y bueno, hay experimentos también. En una clase se le da un problema insoluble, de lo cual depende su aprobación de examen, y hay gente que tiene un bajo nivel de frustración, de tolerancia a la frustración, y termina rompiendo la lapicera, tirando el banco, yéndose antes que termine la hora. ¿Por qué? Porque no le encuentran salida, este es el tema. Ahora, otros países de Latinoamérica de a poco fueron como recomponiendo esta situación. Es llamativo que la Argentina, en una situación crítica como la que estamos viviendo, utilice el tema de la delincuencia y el descontrol para especular con estas cosas, ¿no? Es también otro tema que la gente tendría que empezar a concientizarse de lo que está pasando, ¿no? Sí, por ejemplo, Chile tiene un estado prácticamente de cuasi levantamiento en la zona sur, de un movimiento indigenista ahí, pseudo mapuche, y tiene una situación mucho más violenta que la nuestra, y sin embargo, Chile tiene una tradición en cuanto a las medidas de seguridad. Cosa que no pasa en la Argentina, ¿no? O sea, que eso es llamativo, ¿no? Curiosamente, el sector político como que apaña esta violencia contra el propio territorio nacional, ¿no? Te meten hasta una bandera de colores en tu propio territorio, ¿no? No hay defensa justamente de lo nuestro, del territorio, ¿no? Permiten esas cosas, además, es lo llamativo. De un movimiento indigenista que tiene su sede en Bristol, en Gran Bretaña. Eso te digo, es una locura totalmente, ¿no? Ahora, realmente no se entiende, porque evidentemente los funcionarios y los políticos saben esto que nosotros estamos hablando, lo conocen a la perfección. ¿Qué pasa con la justicia justamente y con el Poder Ejecutivo, que es inactivo ante este tipo de agresiones que recibe la propia patria? Sí. Evidentemente ¿qué van a hacer? Van a tratar de callar a los que lo dicen con las granjas de trolls, que podrían dedicarse a una granja real en vez de hacer este tipo de cosas. Y siempre es más fácil no trabajar, ¿no? Pero de todas maneras, el tema es que tendría que haber una suerte de reconocimiento de que la situación no está bien, que la gente está muy mal, que hay un estado de incipiente locura colectiva, que los frenos inhibitorios se están soltando, y que esto hace un caldo muy peligroso. Entonces, que no pase lo de Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Cuidado con estas reacciones populares, porque el cordobazo empezó así, en fin, hay cosas que después no se pueden manejar. Hay otro temita, y no te robo más tiempo, agradeciéndote como siempre tu gentileza y amabilidad. El tema del incremento también, fíjate, de los aparatos, de los celulares, ¿no? Estamos superando hoy por hoy, es un informe que se acaba de emitir, casi los 10.000 robos de celulares por día, 10.000 robos, o sea, de celulares. ¿Cómo es que se sigue permitiendo la comercialización de los aparatos en plena capital federal, en galerías, en centros como Once, como Flores, donde todos saben, evidentemente, que allí están los puestos y permanentemente otra vez sopa, como quien dice, ¿no? Producto justamente del incremento de la delincuencia.
te contesto con otra pregunta que es retórica. A ver. Todos sabemos que en el 11 la venta callejera es ilegal, sí, en cualquier lugar. Y frente al pobre comerciante que paga todos sus impuestos y que mal sobrevive vendiendo ropa, tiene unas montañas de ropa de dudosa procedencia, y en la esquina tenés una consigna policial. ¿Cómo lo explicás esto? Ha habido fotos publicadas en medios, ¿no? Esto no es un invento. Sí, lo hemos visto en varios medios, como vos decís. Contesta tu pregunta. Claro, es un tema realmente que hay que rearmar, evidentemente, la estructura de control en el país, ¿no? Porque esto nos está provocando un daño tremendo. Hay que rediseñar las políticas de seguridad, este es el tema, pero no rediseñarlas a nivel táctico, sino a nivel estratégico. ¿Cómo tenemos que ser proactivos para ir logrando que el delito no se llegue a producir? Porque si no, es un negocio de mi primo que tiene concesionario, entonces hago un acta de necesidad de urgencia y le compro 1000 patrulleros y hacemos un negocio todos. Esta no es la solución. La solución es diseñar políticas abarcativas en todos los sectores para que el delito no se llegue a producir. Exacto. Y lo bueno sería que perdón, me decía, discúlpame. No, y ahí la cosa empezaría a revertirse. Seguramente. Ahora, este tema que vos acabas de comentar en el final también es muy interesante, ¿no? Porque se habla justamente de esta compra, no sé, de 300, 500 mil patrulleros y no están en la calle. Evidentemente lo están usando para temas personales, muchos funcionarios. Qué bueno sería que esa compra que supuestamente, entre comillas, realizan, se vean en la calle, ¿no? Eso es lo que tendría que concientizarse la política de estos tiempos, que demuestra de que sigue siendo con temitas y actitudes de perversidad y de alta inmoralidad. Lo bueno sería que se vean en la calle, cosa que está faltándoles, ¿no? Así que bueno, es lo que dice la gente, es lo que te dice la gente, claro, y lo que dicen los medios. Exacto, aquí uno lo ve reflejado en la cantidad de mensajes que te llegan y la preocupación creciente que tiene la gente, ¿no? Por el desamparo en el cual están. Eso ¿Sabés por qué, temita, Pedro? ¿No? Porque antes la gente pensaba, me podrá pasar tal cosa hasta que le pasaba. Claro, es que ahora le pasa a todos. Cambió la mentalidad. La gente dice, ¿cuándo me va a pasar? ¿Y cuánto me va a dañar? Y esto te introyecta una sensación de displacer y depresión absoluta. Claro. Bueno, esperemos que tomen conciencia los muchachos que tienen que trabajar con este tema, Luis. Como siempre te agradezco y te mando un gigante abrazo, ¿eh? Otro para vos. Gracias, muy amable. El doctor Luis Vicad, especialista en temas de justamente seguridad. Ustedes lo escuchaban, ¿no? Lo que venimos hablando ya hace años. Este no es un tema reciente. Lo lamentable, lo triste realmente y preocupante es que no se está haciendo nada, o sea, hace muy poco. Teniendo las herramientas para concretar, evidentemente, un mínimo de control, la política de Argentina está mirando para otro costado. Deja que esto avance irresponsablemente, porque muchos de ellos son los que generan este tipo de actitud que tiene la delincuencia creciente de una manera alarmante en la Argentina. Esperemos que en algún momento empiecen a tomar conciencia. No se trata de embarrar la cancha, se trata de controlar adecuadamente, como corresponde, la dramática situación de inseguridad que tiene la República Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.